Hoy viajamos al centro geográfico de Huelva, al interior de la comarca del Andévalo. Entre llanuras y serranías está Calañas. Un territorio definido por dos elementos, el agua y los recursos mineros. Un destino poco usual, que conjuga bellas ermitas y la tradición de recetas ancestrales con una formidable naturaleza, ideal para el turismo rural y activo. Aquí el viajero puede iniciarse en las vías ferratas, navegar en kayak en el precioso embalse del Calabazar y recorrer el río Odiel con su inolvidable horizonte de molinos y matices cromáticos. Empezamos nuestra ruta conquistando El Morante, un monte situado apenas a 1 kilómetro del núcleo urbano de Calañas, a más de 400 metros de altitud. En este lugar de interés geológico nos apuntamos a una actividad guiada, la vía ferrata. Equipados con cascos y arneses, estamos listos para que comience la aventura. Las vías ferratas como tal comienzan en los Dolomitas, que son una cordillera montañosa que se encuentra en el norte de Italia, y las empiezan a utilizar los soldados con usos militares para atravesar mucho más rápido las cordilleras que el enemigo. Siempre está compuesta ferrata de ferro, de hierro, por cables de acero y peldaños fabricados también con el mismo acero que se utiliza para los cables. El clima que tenemos, encontramos encina, alcornoque, pino. Sin necesidad de ser unos expertos, trepamos por una pared de 15 metros. Es una experiencia estimulante, a medio camino entre el trekking y la escalada. Con ella conseguimos avanzar por lugares de difícil acceso, como una curiosa gruta que atravesamos arrastrándonos por el suelo o salvando brechas entre las rocas a través de un puente tibetano. Usaban en el Tíbet para cruzar el río Tíbet. Está construido con 2 cables laterales y vamos a ir pisando en el cable del centro. Lo que vamos a experimentar en este cruce, en este puente, será un poquito la sensación de altura, sensación de vértigo, ¿sí? Como si fuéramos en una cuerda floja. Al alcanzar la cima disfrutamos con el paisaje, las líneas de ferrocarril que transformaron en un importante nudo de comunicaciones la localidad que ahora vamos a zona. En poco tiempo se ha convertido en todo un símbolo que se divisa desde muchas partes. Caminamos hasta la céntrica Plaza de España, hasta llegar a este espléndido edificio del siglo XIX en el que está el ayuntamiento. Muy cerca se levanta una de las viviendas más antiguas del caserío, muy reconocible por la fachada con molduras típicas y filigranas en las rejas. También merece una visita el viejo mercado de abastos, inaugurado en 1929 y de estilo modernista, y la soberbia iglesia de Santa María de Gracia con su torre campanario renacentista. Frente a la portada isabelina del templo buscamos uno de los secretos mejor guardados de Calañas. En forma de S, tiene muchos picos, parece una ramita de olivo y es un dulce antiquísimo, consta de más de 500 años de antigüedad. Se llevaba antiguamente a la romería para hacer la merienda y eran los ingredientes que la gente normalmente tenía en casa. Lleva harina, huevo, gustito mata la uva y algunos más. Se hace la masa, se le da la forma y se hornea. Se pintan por un lado, se vuelven a meter en el horno para que se sequen, se les da la vuelta cuando ya están secas, se vuelven a pintar por el otro lado y se vuelven a meter en el horno. Y cada una pasa por mis manos 3 veces. Zalamea la Real. Desde el puente que sortea el río Odiel parte la Ruta de los Molinos, otra de las interesantes alternativas de ocio de naturaleza que ofrece la particular orografía calañesa. Durante el trayecto percibimos los aromas de la jara y la lavanda y observamos la variedad cromática de estas aguas que también tienen carácter minero. Los tonos verde-azules, por la acidez,
por los óxidos metálicos que carga, se mezclan con los amarillos y ocres de las arenas y piedras que envuelven la ribera. Conforman todo un espectáculo sensorial, al que se suma el rumor de la corriente, que a lo largo de los siglos ha movido las piedras de los molinos harineros hasta la aparición de motores y fábricas. Desde el comienzo del sendero hasta el final hay unos 8 molinos, que son molinos de agua, de rodezno, donde se hacía la molienda para la harina. Normalmente se utilizaba el trigo, incluso se llegó a hacer harinas de bellota. Te entretiene muchísimo porque vas viendo muchos vestigios de la historia de toda esta zona, no solo los molinos, sino acueductos romanos, la historia de la minería, que ha sido algo muy importante porque desde épocas romanas han estado aquí la minería y era la economía de toda esta zona. Había hasta 108 bocas de mina, por ejemplo, la mina de Pedro José, una mina que se hizo a pico y pala, donde se utilizaba la mano del hombre. Simplemente, a lo mejor había trabajando 1 o 2 personas simplemente. El manganeso se utilizaba para tratar el cobre y luego lo que se vendía era el cobre. Continuamos junto al cauce, kilómetros abajo, hasta llegar a un impresionante paraje encajado en una falla. Es la estampa del puente de San Rafael, obra del siglo XVIII del arquitecto Ambrosio, uno de los mejor conservados de Huelva. Nos situamos en este punto en Sotiel Coronada, pedanía de Calañas, donde está la ermita de corte mudéjar de la Coronada. Sus sencillos materiales la integran perfectamente en el entorno y tienen uno de los pocos relojes de sol que hay en el Andévalo. Al otro lado de la carretera que une el municipio con Valverde se ubica la Recoleta ermita de la Virgen de España, levantada en el año 390. Según una leyenda, aquí están los restos de Don Rodrigo, el último rey visigodo en la península ibérica. A 15 minutos andando al filo de la misma calzada, nos detenemos para probar la gastronomía de esta aldea. Como es zona ganadera, su cocina se basa en esa esencia rural, con carnes ibéricas y productos de la huerta. En este local podemos hojear un libro con fotos antiguas de episodios de la historia de este asentamiento de origen minero. Esta actividad determinó su configuración, en torno a la vía fina y demás servicios. Nos dirigimos ahora a 3 kilómetros al oeste de Sotiel. El nombre se debe a que antes del registro se celebró en la finca una fiesta campera en la que una mujer toreó una becerra y se decidió llamarla La Torera, pero se equivocaron al inscribirla y pusieron La Torerera. Paseando por este lugar nos hacemos una idea de cómo vivían los vecinos en las 60 viviendas que hubo en aquella época. Se construyó a finales del siglo XIX y sobre todo para la creación de explosivos para las otras minas. La compañía inglesa que vino aquí hizo todo este poblado minero para que sus trabajadores estuvieran donde ellos querían trabajar, así el trabajo era más efectivo. Uno de los edificios más representativos en la casa de dirección es donde vivía el director de toda la torerera. Tenían todo lo que necesitaba, tanto casino como en este caso. Había una escuela, economato, carnicería, panadería, hasta hace 3 décadas, gente viviendo aquí, y una vez que la compañía se marchó, se abandonó y se destruyó. Hospedarse en plena naturaleza, en una de las variadas opciones para los amantes del turismo rural. Aquí se puede descansar bajo unos cielos limpios de contaminación entre los campos de cereales de la comarca de la Tierra Llana y las estribaciones de la Sierra de Aracena y los picos de Aroche. Estamos vista a Valle Granero y vista a un paraje que se llama Las Viudas, que da ya la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, ¿no? Estamos justamente en la lima de una montaña, ¿no? Valle Granero, el porqué ese nombre lo recibe,
porque realmente donde había dos ventas antiguas, y las cuales contenían a su alrededor las eras del trillado o de la separación del grano de la paja. Se aprovechaba este sitio tan especial por el viento y la cercanía a los primeros molinos para precisamente hacer la molienda y sacar la harina. En sus jardines también apreciamos huellas mineras como vagonetas y aparejos de los animales que transportaban antiguamente el mineral. Desde esta base de operaciones podemos organizar más planes como una ruta en bicicleta o en kayak en uno de los distintos lagos que hay muy próximos. Son creados artificialmente, ¿no?, aprovechando una serie de valles, haciendo un dique, que es lo que utilizaron los ingleses en su momento para el uso del lavado de minerales en las diferentes minas que había, ¿no? Introducimos la embarcación en el embalse del Calabazar, uno de los más hermosos de Andalucía occidental. Una buena forma de concluir nuestra ruta es sobre esta lámina de agua cristalina, flanqueada por bosques de pinares que se asoma por la cuenca del río Odiel. El Coronada aseguran al visitante una buena dosis de aventuras y de turismo cultural. En el corazón del Andévalo descubrimos una tierra de una gran riqueza patrimonial de raíces mineras. Sus paisajes dibujan peñas, lagunas y el Odiel, un lienzo pintado con una sorprendente paleta de colores.